En 2019, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, está conmemorando el centenario de su fundación. A comienzos de este año tan particular y con el auspicio de la OIT, se difundió un documento titulado Trabajar para un futuro más prometedor, que se plantea como un programa centrado en las personas que fortalezca el contrato social, en un contexto de grandes transformaciones, debido, por ejemplo, a la robótica, la inteligencia artificial y la automatización, pero también por el aumento de la expectativa de vida y por el giro hacia una economía amigable con el medio ambiente. ¿Cuáles son las estrategias que se recomiendan? ¿De qué manera se las implementará? Bueno, de esos y otros temas es que vamos a conversar con Enrique Deive, director de Sinterfor, el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, que pertenece a la OIT y que tiene su sede acá en Montevideo. Enrique, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por invitarme y un gusto estar aquí en este programa. Enrique Deive es argentino, está radicado acá hace 5 años. 5 años y 3 meses, digamos. Ya hablaremos de Sinterfor en particular, OIT Sinterfor, pero quizás lo mejor es empezar por lo más elemental. ¿Qué es la Organización Internacional del Trabajo? La Organización Internacional del Trabajo es un organismo del sistema de Naciones Unidas que precede a las Naciones Unidas. Se crea hace 100 años, como decías recién, y como consecuencia del Tratado de Versalles, luego de la Primera Guerra Mundial, los países aliados deciden crear un organismo que, a partir de la justicia social, contribuya a la paz mundial. Y así se crea la OIT con una característica única dentro del sistema de Naciones Unidas, que es el ser un organismo de carácter tripartito. Esto quiere decir... Muchas veces han escuchado los oyentes eso, el carácter tripartito de la OIT, pero en términos prácticos, ¿qué significa y qué diferencia a la OIT de otros organismos? Justamente, ese carácter tripartito significa que todas las decisiones, que la gobernanza, que la forma de funcionar de la OIT siempre está basada en compromisos entre trabajadores, empleadores, o sea, los representantes de los trabajadores y los empleadores, y los gobiernos a través de los ministerios de trabajo. Ese conjunto de 187 países representando en los 3 actores principales del mundo del trabajo, todas las decisiones que se toman siempre están en función de estos 3, por un sistema de una estructura donde están representados proporcionalmente cada una de las partes y donde cada año, en el mes de junio, se celebra lo que se llama la conferencia de la OIT, donde se toman todas las decisiones por voto directo de todos los integrantes de los 187 países. Y eso le da este carácter tan particular que tiene la OIT de un profundo diálogo social. Es necesario, y está en la esencia de la OIT, el diálogo para poder llegar a definiciones. Y la diferencia con las otras agencias es que las demás agencias del sistema de Naciones Unidas son agencias gubernamentales. Los que están en la toma de decisiones son los gobiernos, los que deciden qué medidas tomar, qué acciones llevar adelante, son los gobiernos. La OIT es el único que tiene esta forma de gobierno que es tripartita. Si repasamos la documentación, la información oficial, vemos que la OIT está consagrada a la promoción de la justicia social, de los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente, persiguiendo la misión fundadora, esa a la que usted aludía recién, la de que la justicia social es esencial para la paz universal y permanente. Ahora, en términos prácticos, ¿qué hace? Bueno, nace además con una eminente función normativa. Quiere decir que lo que hace la OIT es celebrar convenios y recomendaciones sobre distintos temas: horario de trabajo, accidentes, derechos laborales. En general están los derechos fundamentales que tienen que ver con la libertad sindical y la negociación colectiva, con la no discriminación en el mundo del trabajo, con la erradicación del trabajo infantil, con todo lo que tiene que ver con el mundo laboral.
y que de alguna manera esos convenios y recomendaciones que los países tienen que ratificar a través de sus legislaturas pasan a ser normas supranacionales, por arriba de las normas laborales una vez ratificados por las legislaturas de los países. Y en general hay muchos países que ratifican muchos de los convenios. Uruguay es un caso típico de uno de los países que tiene más convenios ratificados, más reconocimiento de lo que es la OIT. De hecho, la OIT siempre ha reconocido que en Uruguay la ley de 8 horas precede al convenio número 1 de la OIT, que es el convenio de 8 horas. Justamente es una de las muchas cosas que para la OIT Uruguay es un país ejemplar en materia de diálogo social, por todas las instancias que tiene de diálogo social y por una legislación que está muy, muy en línea con los preceptos, con los principios y con los derechos fundamentales que plantea la OIT. Eso no impide que cada tanto haya diferencias u observaciones. Ahora mismo está vigente un planteo que llevaron cámaras empresariales a la OIT a propósito de la ley de negociación colectiva, la última ley de negociación colectiva. Sí, así es un tema que se viene discutiendo hace muchos años en Uruguay, por un planteo hecho por los empleadores, y bueno, se debatió y se discutió en la conferencia y se abrió una nueva instancia de diálogo y negociación. Esa es la forma que siempre la OIT promueve y que Uruguay en eso también es un país ejemplar, a pesar de que pueda haber distintas visiones, distintos criterios. Promover la solución de conflictos a través del diálogo. Y siempre hay conflictos, siempre hay diferencias, pero la vía que recomienda la OIT y que Uruguay, vuelvo a decir, es ejemplar en ese sentido, es la vía del diálogo. ¿Qué pasa con los países que no ratifican convenios? Bueno, en principio hay una sanción, en realidad no... Me corrijo, no hay una sanción. En principio hay sanción cuando no cumplen con los convenios ratificados en la OIT, por los países. En esos casos, bueno, hay hasta suspensión de la integración en la OIT. Pero o quiero decir, los 187 países que integran la OIT ¿han ratificado todos los convenios? No, por eso decía, hay muchos países que no... uno de los casos más emblemáticos de la OIT, que uno de sus principales países en materia de aportes económicos es Estados Unidos, que es un país que no tiene la mayoría de los convenios ratificados, por una decisión política de Estados Unidos de considerar que no es necesario, porque ellos entienden que cumplen con una legislación laboral que no requiere el ratificar los convenios. Es un poco discutible y contradictorio, pero en esos casos sucede, y hay otros países que no ratifican muchos convenios. Bueno, y hay mucha heterogeneidad, son 187 países y hay diferencias a veces muy grandes, ¿no? Sobre todo ciertos temas como el trabajo infantil a veces es un tema de mucha discusión y de mucha heterogeneidad. Hay países que, bueno, consideran que los niños pueden trabajar a partir de los 12 años y la OIT dice que no, que debe ser a partir de los 16, y bueno, en la medida que eso no cambie en el país no va a ratificar un convenio que no puede cumplir. Pero ese país sigue integrando igual la OIT. Sigue integrando la OIT, siempre hay que trabajar para ir mejorando, para generar conciencia en los países también, y bueno, es un ámbito donde es permanente esta búsqueda de mayor conciencia en los derechos fundamentales, ¿no? Y de hecho también es un país pionero, como fue en el 2014, cuando el director general Guy Ryder planteó la iniciativa del centenario para celebrar el centenario en el año 2019, entre otras cosas sobre el futuro del trabajo, que fue el primer organismo, diría, internacional que empezó a discutir este tema y que hoy está presente en todos los organismos, ¿no? En la CEPAL, en el BID, en el Banco Mundial. Todos los organismos internacionales están discutiendo y analizando qué significa esto de los cambios que se están produciendo en el mundo en función de lo que usted decía al principio, ¿no? Los cambios tecnológicos, los cambios demográficos, el cuidado del planeta, en fin, todo eso, cómo va a repercutir en el trabajo del futuro, ¿no? Enseguida vamos a detenernos en ese informe, pero lo último para terminar de ubicarnos. Usted es el director de OIT Sinterfor.
Y Sinterfor a su vez quiere decir Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional. ¿Qué es Sinterfor? Sinterfor es justamente un organismo, una oficina especializada de la OIT, la única en el mundo de estas características, que se dedica a un tema específico del mundo laboral, que es el tema de la formación profesional. ¿Qué quiere decir formación profesional? Tiene que ver con la formación para el trabajo. Coordina una red de instituciones de formación profesional de América Latina, el Caribe, tiene carácter regional, España, Portugal y Cabo Verde, por distintas razones se incorporan a Sinterfor en distintos momentos, y lo que hace justamente es trabajar en promover la formación como una herramienta clave del desarrollo, de las garantías de tener trabajadores bien calificados y tener empresas donde la mano de obra que requieren sea la adecuada. Eso en general en los países está a través de instituciones tripartitas también, como es el caso de Uruguay. En el caso del INEFOP es la institución que regula y que lleva adelante el tema de la formación profesional en Uruguay, en combinación con la UTU y con todo el sistema de educación para el trabajo en Uruguay. Y que una de las cosas que sí quiero destacar es que Sinterfor se crea en el año 60, ¿no? Digamos, hace ya más de 50 años, y fue un gran honor y una gran generosidad de Uruguay que ofrece ser sede de esta oficina. Uruguay no tenía oficina de OIT y ofrece ser sede para este centro regional especializado. Y la verdad que es un gran orgullo Sinterfor estar en Uruguay. Muchos uruguayos no saben que hace más de 50 años tienen un centro especializado en formación profesional, pero bueno, trabajamos muy intensamente con el gobierno uruguayo y con los actores sociales, ¿no? Y de hecho esa sede de Sinterfor en Montevideo es también la representación de OIT. Está compartida, porque la estructura regional de OIT tiene para las Américas, tiene en los 5 continentes, nosotros tenemos oficinas, la sede está en Ginebra y después en cada continente hay oficinas. En las Américas está la oficina regional en Lima, que convive con la oficina para países andinos, y después hay oficinas en San José, en Costa Rica, para Centroamérica, en Puerto España para el Caribe, y hay oficinas de país en Brasil, Argentina y México, y hay una oficina subregional para el Cono Sur, que está en Santiago, que tiene Chile, Paraguay y Uruguay. Nosotros coordinamos y trabajamos en conjunto con la oficina de Santiago, pero justamente como nosotros somos un centro regional para América Latina, nos diferencia del resto de las oficinas del OIT, que son las que tienen responsabilidad sobre todos los temas laborales, sobre todo lo que tiene que ver con negociación colectiva, con libertad sindical, con seguridad y salud en el trabajo. De hecho, hubo un importante proyecto que se desarrolló en Uruguay, que hubo spot publicitario sobre el tema de los accidentes para los jóvenes, digamos, y nosotros hemos colaborado ahí en algunas tareas vinculadas a la formación o a incorporar en los planes de estudio de las carreras de formación profesional el tema de la seguridad y salud en el trabajo de modo transversal. Por ejemplo, una de las cosas que estuvimos trabajando estos últimos años en combinación con Santiago. Pero está bien la aclaración, la representación oficial está en Santiago, pero al ser sede de Sinterfor Uruguay también trabajamos de manera coordinada. Enseguida retomamos la entrevista con Enrique Deive. Vamos a detenernos en este documento, Trabajar para un futuro más prometedor, que se conoció a comienzos de año y que fue tratado en la conferencia internacional del mes de junio en Ginebra. Y vamos a adelantarnos a lo que será la 44ª Cumbre Internacional de Formación Profesional, que está prevista para Montevideo ahora a comienzos de agosto. 2019, año del centenario de la Organización Internacional del Trabajo. Ese es el motivo de la entrevista que estamos manteniendo esta mañana con Enrique Deive, que es director de OIT Sinterfor, el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, que tiene sede en Montevideo. Enrique, mencionábamos hace un rato, este año, a comienzos de año, se difundió el documento titulado Trabajar para un futuro más prometedor, surgido de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo,
que impulsó la OIT. La convoca el director general, donde convoca a 27 personas importantes del mundo, líderes políticos, intelectuales, y tuvo destacadas personalidades y funcionó durante un año y emitió este informe que se difundió en el mes de enero al mundo y que fue de alguna manera inspirador de lo que luego en el mes de junio se acordó en la conferencia por todos los países, que es la declaración del centenario de la OIT, que recoge muchos de los temas que plantea este informe de la Comisión Mundial, que realmente es un informe muy interesante, ¿no? Porque plantea cuestiones profundas del mundo del trabajo y su perspectiva hacia el futuro, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el contexto de grandes cambios, ¿no? Exactamente. Hay un tema muy presente que es el pensar en las personas, el hacer un llamado, de alguna manera exhorta este informe de la Comisión Mundial a los países, a las instituciones, a pensar que para tener un futuro mejor hace falta centrar el problema de la economía, de los cambios y demás en las personas, generar condiciones para que haya trabajo decente y trabajo productivo para todos. Ese es uno de los lemas del informe de esta comisión, ¿no? De decir, pensar que si no hay profundos cambios en materia de mejorar las condiciones de las personas, el mundo va a ser mucho más complicado, ¿no? Ese es un poco el mensaje que transmite. Sí, y por ejemplo, da algunas recomendaciones, son varias páginas, pero hay 3 grandes lineamientos. Exactamente. Aumentar la inversión en las capacidades de las personas, aumentar la inversión en las instituciones del trabajo, incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible. Así, sí, a grandes rasgos, suena muy bien, falta bajarlo a tierra, falta darle encarnadura a esto. ¿A qué se refiere concretamente? Bueno, yo creo que siempre es difícil, ¿no? Un informe de este tipo tuvo la inteligencia y la capacidad de plantear grandes temas y de poner esta palabra, ¿no? De invertir, digamos. Yo creo que es un tema, lo primero que me gustaría señalar es que el hecho de decir que hay que invertir en las capacidades de las personas, invertir en las instituciones e invertir en el trabajo decente es un llamado de decir, bueno, esto no se arregla mágicamente. Los países tienen que destinar recursos, invertir, no es un gasto, es una inversión para que haya mejores condiciones en el mundo. Y para OIT y para Sinterfon en particular, que uno de los grandes dimensiones tenga que ver con las capacidades de las personas, nos parece un acierto importante, que esto por supuesto recoge la declaración del centenario, que es, bueno, hay que hacer que las personas tengan posibilidades de formarse, de tener las capacidades necesarias para enfrentar los cambios de lo que es el futuro del trabajo, que en realidad es futuro y presente, ¿no? Hay grandes cambios que se están produciendo en materia laboral, producto de la innovación tecnológica, de la robótica, de la automación, del mundo digital en el cual estamos conviviendo y que se va a acelerar cada vez más. Hay como un concepto bien claro de que el proceso de la cuarta revolución industrial, una de las características salientes es que es una aceleración mucho más fuerte de la que fueron otros procesos similares, ¿no? Digamos, otras revoluciones tecnológicas o industriales. Este tiene un proceso de aceleración muy fuerte, quiere decir, todo se vuelve obsoleto muy rápido, ¿no? Los cambios antes, en la primera revolución industrial, los cambios que se producían en materia tecnológica duraban muchos años. Hoy todo es muy rápido, ¿no? Cambian cada año, uno siente hasta veces que está permanentemente desactualizado, ¿no? Que tiene un celular que ya está viejo cuando lo compró nuevo, digamos. Es muy potente en ese sentido, ¿no? Pero yendo al primero de los lineamientos, el de aumentar la inversión en las capacidades de las personas, a su vez tiene 4 puntos. 1, el derecho a un aprendizaje a lo largo de la vida que permita a las personas adquirir competencias, perfeccionarlas y reciclarse profesionalmente. Después,
incrementar las inversiones en las instituciones, las políticas y las estrategias que presten apoyo a las personas a lo largo de las transiciones que entraña el futuro del trabajo. Tercero, aplicar un programa transformador y mensurable para la igualdad de género. Y cuarto, proporcionar protección social universal desde el nacimiento hasta la vejez. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refieren con este último punto? Y bueno, básicamente a un sistema de protección social que esté garantizando justamente esto, esta idea o este concepto de transiciones, ¿no? Es decir, hoy está claro que uno no tiene garantizado, como podía ser en otras épocas, un trabajo permanente, digamos, ¿no? Y que ingresaba a una empresa, toda su vida estaba en una empresa, se jubilaba y terminaba en ese lugar. Hoy hay transiciones muy fuertes, ¿no? Se sale del mundo del trabajo, se entra, se sale, hay que perfeccionarse, por eso el aprendizaje a lo largo de la vida, y por eso lo que el informe de la Comisión plantea es que tiene que sostenerse todo esto bajo un sistema de protección social que le dé respuesta a estas transiciones y a estos cambios que se van produciendo durante la vida, que le garantice a la persona tener la posibilidad de tener ingresos y de poder tener las condiciones necesarias para poder transitar en esos diferentes estadios que tiene. Pero después, en el segundo alineamiento, aparece otro concepto, el de la garantía laboral universal. Ese es un concepto muy interesante. Después es el lineamiento 2, aumentar la inversión en las instituciones del trabajo. Uno de los puntos, establecer una garantía laboral universal. Todos los trabajadores, con independencia de su acuerdo contractual o situación laboral, deberían disfrutar de derechos fundamentales del trabajo, un salario vital adecuado, límites máximos respecto a las horas de trabajo y protección en relación con la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Podemos explicar esto? Sí, tal vez lleva un poco más de tiempo, pero digamos, muy rápidamente. Creo que es un concepto bien interesante que plantea este grupo de expertos. Por ejemplo, uno de nuestros oyentes, Juan, recién preguntaba, ¿renta universal? Claro, está escuchando cada vez más en el mundo. ¿Es lo mismo? No, yo diría que da un paso más, porque justamente no habla de una renta universal, que es un tema que está vigente en la discusión y en el debate en el mundo, sino que habla de una garantía salarial. O sea, lo vincula al trabajo. Dice, de alguna manera lo que está planteando es que el ingreso debe provenir de una situación de trabajo, sea cual sea la forma contractual. Entonces, sale un poco de lo que es la renta universal, que tiene más una idea de si no hay trabajo para todos, bueno, tiene que haber un ingreso. En realidad, el informe de la Comisión trata de plantear el tema desde la perspectiva del trabajo, que todo el mundo tenga un ingreso salarial. Y eso es uno de los... O sea, que todo el mundo trabaje. Que de alguna manera se debe garantizar el trabajo para todo el mundo. Es una idea muy interesante que obviamente creo que es uno de los aspectos más relevantes que tiene el informe de la Comisión, ¿no? Que no se expresó tal cual en la declaración vayamos del a eso, centenario, vayamos ¿no? a esto. Estamos hablando del trabajo de esta Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, el librillo que se difundió en el mes de enero, yo lo tengo acá, lo vamos a colocar en nuestro sitio web, en su versión digital, para quienes quieran consultarlo. Pero es muy interesante, es bueno que lo puedan leer. Sí, y no es tan largo. No es tan largo, ¿no? Son 90 páginas. 90 páginas, pero además con muy buenas ilustraciones, en fin, no hay que asustarse. Pero decía, esto es una serie de recomendaciones de esta Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo. Este documento, a su vez, se consideró en junio en la conferencia internacional. ¿Y qué pasó? Claro, justamente, este es un informe de una comisión de expertos no vinculante. Esto quiere decir, la OIT buscó este camino de tener un grupo de expertos que pudieran pensar estos temas y que pudieran dar algunas luces, algunas ideas, algunas inspiraciones. Pero eso no era de ninguna manera algo vinculante para la conferencia que se iba a celebrar en junio, donde se establecía la necesidad de plantear una declaración del centenario, al modo que fue la Declaración de Filadelfia en el año 1944, digamos. Son como hitos que va planteando la organización, y en este caso, en el centenario, el hito era una declaración. Esta declaración hay que consensuarla con 187 países, con trabajadores, con empleadores y con gobiernos. Obviamente, a veces, y está bueno que haya habido temas que han avanzado mucho,
aunque luego en la declaración no tengan la misma profundidad, porque el consensuar una declaración entre todos los países no es algo tan sencillo. Necesita diálogo, necesita acuerdos, necesita establecer ciertos puntos. Y en realidad la declaración toma el tema del salario básico, de la garantía no de la garantía, universal, sino de un salario básico que debe haber de garantía a los trabajadores, pero no le da el carácter universal en el mismo sentido que lo plantea la Comisión. Yo diría, de alguna manera es un matiz, pero es un matiz importante, digamos, un matiz que de alguna manera resuelve esta heterogeneidad y esta dificultad de acuerdo para que esta declaración fuera aprobada por unanimidad por los 187 países y los 3 actores intervinientes. Con lo cual digo, es un avance muy importante, es una declaración que además recoge ciertos principios fundamentales como de la Declaración de Filadelfia, como que el trabajo no es una mercancía, que es un tema muy importante también, y recoge varios de esos temas y también avanza en todos los otros temas que plantea el informe de la Comisión, ¿no? Me parece que es una buena declaración. Sí, la base fue el trabajo de esta comisión, pero la declaración tiene sus diferencias. Y a grandes rasgos, entonces, ¿cuál es la hoja de ruta de la OIT ahora, a partir del centenario, ante los desafíos que se presentan en el mundo del trabajo? Y la hoja de ruta es establecer planes de acción con los países, en cada uno de los países, buscar acuerdos para avanzar en estas definiciones. No son temas fáciles. Yo creo que hay una correspondencia con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible que se plantearon en Naciones Unidas, donde todos los países acordaron 17 objetivos de desarrollo sostenibles para el año 2030. Creo que hay que trabajar en los dos sentidos, en lo que plantea la Declaración del Centenario, que está muy vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 8, por ejemplo, que es trabajo decente y productivo para todos, que es uno de los temas centrales de la declaración, el objetivo 4, que plantea educación a lo largo de la vida para todos, esta educación permanente, life learning, digamos, de alguna manera generar esta búsqueda de los países y apoyar desde la OIT y desde el sistema de Naciones Unidas, que viene también transitando un proceso de reforma muy importante, donde el sistema de Naciones Unidas, y en eso también la OIT como parte del sistema, contribuyan a que los países puedan avanzar en alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible, y entre ellos también lo que plantea la declaración de la OIT, a través de asistencia técnica, a través de apoyo, a través de búsqueda de recursos de distinta naturaleza que promuevan acciones concretas que avancen en esa dirección. No es fácil decir cómo, ¿no? Hay que trabajar, hay que buscar que los países se comprometan en invertir para lograr que las personas puedan capacitarse, que las personas tengan protección social, ayudar en las transiciones que son complejas y ver de qué manera se resuelven los problemas que en definitiva son los problemas de la humanidad. Tener una sociedad más equitativa, más justa, mejor, y superar los graves problemas que tiene el mundo, ¿no? Y que se van acumulando con temas que tienen que ver también con el cuidado del medio ambiente, con equidad y no discriminación, con grandes problemas que tiene el mundo y que, bueno, tendrá que saber... La expectativa de vida de la población es otro factor. Es un tema muy importante. Bueno, para algunos es una buena noticia, por ejemplo, para mí es una muy buena noticia. Ahora, eso genera problemas entre la entrada y la salida del mundo del trabajo, ¿no? Bueno, y desafíos al sistema de seguridad social. La caída de la natalidad también es un tema fuerte. En América Latina todavía es una región joven, ¿no? Muy desigual y joven. Tiene estas dos características. Es una de las regiones más desiguales del planeta, pero al mismo tiempo una de las regiones más jóvenes. Tiene un bono demográfico de 20, 30 años que, si se puede aprovechar con desarrollo productivo, con capacidad de que los jóvenes puedan ser esa mano de obra necesaria para que los países se desarrollen fuertemente, es algo importante que tiene la región, ¿no? Entonces, con vistas a ese futuro, ¿qué papel le corresponde a Sinterfor en particular? Por ejemplo, ¿qué importancia tiene esta reunión de la Comisión Técnica de Sinterfor que se prepara para Montevideo en estos días? Vamos a charlarlo en el final de la entrevista.
Enseguida completamos el diálogo que estamos teniendo esta mañana con el director de OIT Sinterfor, Enrique Deive. Estamos hablando del centenario de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Estamos charlando al respecto con Enrique Deive, que es el director de OIT Sinterfor, que tiene su sede acá en Montevideo. Y justamente se avecina un acontecimiento importante. Entre el 6 y el 8 de agosto tendrá lugar acá, en Uruguay, la 44ª reunión de la Comisión Técnica de OIT Sinterfor, que es un foro regional sobre formación profesional. Se celebra cada 2 años. Esta vez se hace en Montevideo. ¿Por qué esta capital? Bueno, que justamente cada 2 años se celebra. La última reunión se realizó en San José, en Costa Rica, hace 2 años atrás, y en esa oportunidad Uruguay se ofreció como sede de la 44ª reunión, y por supuesto para nosotros como Sinterfor era un gusto hacerlo aquí en Uruguay, un honor, y es una reunión muy importante, nuclea a todas las instituciones de formación profesional de la región. Son más de 27 países con más de 60 instituciones vinculadas al tema de la formación, y lo que se debate ahí es justamente qué está pasando con la formación. En el 2017 en San José planteamos justamente un documento sobre el futuro de la formación profesional, en línea con esta discusión sobre cómo viene el trabajo y qué cambios se están produciendo. Y bueno, en cada reunión de la Comisión Técnica lo que se hace es un informe de Sinterfor diciendo lo que se hizo durante los 2 años que pasaron, y un plan de acción que vamos a hacer en los próximos 2 años. Y eso se aprueba en este ámbito este ámbito plenario de instituciones de formación de la región. Y por ejemplo, en este caso, el tema es la formación profesional para el desarrollo sostenible. Exactamente. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está el énfasis? Justamente, el énfasis está en un poco lo que también comentábamos antes, en ver cómo las instituciones de formación profesional acuden al desafío que es pensar en mejorar las condiciones laborales de las personas y las posibilidades de las empresas de tener recursos humanos o personas bien adecuadas a los cambios que se van produciendo. Hoy la necesidad de pensar en general en la educación y en particular en la formación como una llave, como una clave para un mejor desarrollo de las personas en función de los cambios que se están produciendo, es un tema de agenda en los países. Pero algún ejemplo de lo que en esta materia hace Sinterfor. Bueno, uno de los ejemplos es trabajar temas que tienen que ver con el aprendizaje de calidad. Nosotros denominamos desde OIT aprendizaje de calidad es aquel que los jóvenes pueden acceder a un proceso de formación que vincule la teoría y la práctica. En general se lo vincula mucho la formación dual en Alemania o en Suiza, donde tienen un desarrollo importante de muchos años, pero nosotros vamos más allá de ese modelo, si bien es un modelo importante, a una forma propia donde exista la posibilidad de que haya un aprendizaje que combine práctica y teoría, que combine horas de aula con práctica laboral, que puede ser en empresas o puede ser también en instituciones de formación que adecúen su esquema y su infraestructura de formación a tener posibilidades de un aprendizaje que le dé una práctica concreta, y que esto se empiece desde los 16 años, o sea, que los jóvenes puedan ir transitando opciones que sean diferentes a las de ir a una carrera universitaria. Quiero decir, acá en Uruguay, muchos países... ¿De qué instituciones estamos hablando? ¿De la UTU? La UTU es una de las más importantes, más? La UDELAR hoy también tiene en proyección cosas muy importantes, y la UTEC me parece que es una cosa muy importante que hizo Uruguay, que es crear una universidad tecnológica con sedes en distintos lugares del país, donde responde a los cambios que se están produciendo en los distintos, regionalizar de alguna manera la formación en función de los polos de desarrollo que se van dando en el Uruguay. Este tema pasa en todo el mundo, pasa en todos los países de América Latina,
Y el gran desafío es pensar en los jóvenes, pensar en la formación, pensar en los cambios en la formación también, en los métodos de aprendizaje, donde utilizar la tecnología como una forma de mejorar el aprendizaje con simuladores, con apps que puedan servir para que los jóvenes puedan tener una formación a distancia con tutores, cambiar los modelos de aprendizaje, tener un modelo de aprendizaje más flexible, que piense más en el espíritu crítico, en el trabajo en equipo, que es lo que están requiriendo las nuevas tecnologías y lo que en definitiva va a adaptar mejor hacia el futuro. Y ese va a ser el debate que vamos a tener estos 4 días o estos 3 días en Montevideo. Y que me llamó la atención que habló solo de los jóvenes. Bueno, en realidad cambios es como cierto. los que están dándose en el mundo del trabajo implican problemas para los adultos, sin duda. Las personas de mediana edad y hasta los más veteranos, ¿no? Sí, sí. Está la necesidad de la reconversión, por ejemplo. Sí, sin duda. Todo el proceso de reconversión siempre es un proceso complejo y habrá que atenderlo de la mejor manera posible. Sí, es cierto, puse énfasis en los jóvenes porque me parece que es donde de alguna manera puede estar el proceso de mejorar la formación que dé respuesta a un desarrollo productivo que despegue a los países, ¿no? Digamos, hoy América Latina tiene un fuerte déficit en su matriz de desarrollo, en su matriz productiva, y tiene que apostar a generar cambios que salgan un poco de la primarización que tiene América Latina en materia económica, en materia productiva, y generar otras posibilidades. Sin duda, el tema de la formación en general, y cuando uno habla de formación a lo largo de la vida, incluye también a recapacitar o a reposicionar a los adultos y a los mayores en nuevas tecnologías, en este mundo digital. ¿De eso se ocupa que se viene encima? Sinterfor? Sinterfor en realidad se ocupa de generar estas ideas y dar asistencia técnica a las instituciones que se ocupan de formación. De eso se tienen que ocupar. Pero mi pregunta es si se ocupa también de esas otras edades. Sí, sí, por supuesto, digamos, los lineamientos, los 10 o 11 lineamientos que planteamos en materia de los desafíos de la formación profesional incluyen a todas las personas, incluyen a todas las diferencias que hay entre distintas poblaciones, con diversidad, con una mirada amplia y una mirada que da respuesta a las necesidades de todas las personas. Esto es parte de la dinámica de discusión que vamos a tener con las instituciones y que creo que, bueno, va a ser un encuentro muy positivo, muy bueno, y que realmente para nosotros hacerlo aquí en Uruguay tiene además un significado especial porque es la sede de Sinterfor y hace muchos años que no se hace un encuentro de este tipo aquí en Uruguay. El último fue en el año 1999, hace ya casi 20 años que no se hace algo de esta magnitud y de esta importancia en Uruguay. En esos días volveremos sobre estos temas seguramente y quizás incluso aprovechando la presencia de algunos de los invitados del exterior. Dave, director de OIT Sinterfor, con sede aquí en Montevideo. Le agradezco que nos haya visitado esta mañana para hacer este panorama en el que en realidad hemos dejado planteados una serie de puntos, cada uno de los cuales da para un rato. Creo que en los próximos meses va a valer la pena que volvamos sobre varios de ellos, profundizando. ¿Le parece bien? Sí, por supuesto, yo le agradezco mucho esta oportunidad. Me parece que es muy importante tomar conciencia de que el mundo requiere de compromisos muy fuertes, ¿no?, de todos los actores para generar un mundo más justo, más equitativo, más solidario y donde realmente haya oportunidades para todos. Y el tema de la educación y la formación cada vez se entiende como que es más importante y clave, y los países tienen en eso un gran desafío y una necesidad de cumplir con ese desafío, con ese compromiso, ¿no? Volvemos a conversar en cualquier momento entonces. Muchísimas gracias, Emiliano, y un gusto haber estado en este importante programa de radio. Ya volvemos con la tertulia de este martes.